grabado que las cosas no son como me han dicho. Sí, vale, pues vamos a empezar primero por Luiker-Brand, ¿vale? Luiker-Brand es, como podéis ver, sesión 13 de mi curso, pero es 13, 14 y 15 casi, porque luego en la sesión 15 yo lo enlazo incluso con la ciencia taoísta, ¿vale? El concepto de Yin y Yang, que si me da tiempo me gustaría mucho explicarlo, porque más que nada porque a mí me gusta aterrizar las cosas y que puedan ser comprensibles. Bueno, vamos a ver, tenemos que partir de que nos han contado de que hay una ley que es la ley de conservación de energía y de la materia de Lavoisier, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿vale? De manera que en cualquier reacción química nosotros sabemos que lo que se produce es una rotura de los enlaces químicos, pero las bolas, los átomos, por decirlo de alguna manera, que intervienen en esa reacción nunca cambian, ¿vale? Esto tiene un marco de validez, ¿vale? Y aquí es muy importante hacer hincapié en algo que, mira, voy a quitar la presentación para que quede claro. Hay una cosa que la ciencia no entiende, que son los marcos de validez de las leyes. Y eso es catastrófico, catastrófico. ¿Qué significa el marco de validez de las leyes? Pues que la ley de Lavoisier le va a servir mucho a un ingeniero químico o a un ingeniero en general para estudiar las reacciones químicas que se pueden estar produciendo no sé, en cualquier proceso, ¿no? Pero, cuidado con extender las leyes que gobiernan el mundo de la ingeniería a la vida, ¿vale? Eso es un gran problema que nosotros tratamos de explicar con leyes de la ingeniería, leyes de la biología, ¿vale? Eso es un gran problema, es un grave problema, ¿no? Entonces, la ley de Lavoisier sirve perfectamente pues, para entender, ya os digo, una reacción química normal y corriente que se pueda producir en el mundo inorgánico y demás, ¿no? Pero el problema es cuando entra en juego la vida, ¿no? Entonces, Lavoisier tiene razón cuando nos dice que la cantidad de átomos que antes y después de una reacción química se conserva, ¿no? Pero en esa época había otro señor que se llamaba Vauquelin, que lo que nos decía es que cuando la vida entraba en juego, y además le daba la razón a Lavoisier, decía que esto no siempre se cumplía, ¿vale? Entonces, y particularmente lo que estudió es este experimento, que no solamente lo hizo Luiker-Brand, lo habían hecho anteriormente muchísimas personas antes, que es dar avena, que la avena tiene una gran cantidad de potasio, pero no tiene calcio, y además se puede eliminar el calcio de la avena bastante fácilmente, a aves, y comprobar que esas aves siguen produciendo huevos y gallinas, y sus huesos no tienen problemas, es decir, no pueden estar extrayendo el calcio de los huesos, si se les da, o sea, si se les da, ya os digo, avena que no contiene calcio, ¿no? Este es el experimento de base, ¿no? Entonces, Vauquelin llegó a la conclusión de que los seres vivos a veces ponen en riesgo, o sea, ponen en jaque la idea de Lavoisier, de la cantidad de masa y energía de la reacción inicial y final es la misma, ¿no? ¿Vale? Esto es, Lavoisier parece que lo pone en jaque, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta mediados del siglo XIX se explicaba Lavoisier y Vauquelin en los libros de química, pero en un momento dado esta hipótesis cayó, ¿no? Entonces, para que todos lo podamos entender, yo siempre pongo el ejemplo de este hombre, ¿vale? Este hombre es un señor que se llama Latimer, que en el año 62 plantó una planta que ha sido muy estudiada por la NASA, por cierto, dentro de una botella herméticamente cerrada. Y esa planta no solamente creció, eso sí, le tenía que dar la luz del sol. Eso sí, sin luz del sol no crecía, ¿no? Lo digo porque hay germinados que crecen sin luz del sol, ¿eh? O sea, por ejemplo, los germinados de soja, ¿no? Pero en este caso, una planta que le tenía que dar el sol. Pues al cabo de unos años, de unos pocos años, esta planta se ha vuelto así de grande, ¿vale? Pero claro, la pregunta que nos tendríamos que hacer todos y que se hacía Vauquelin es, ¿de dónde viene la materia capaz de crear esta planta? O sea, la cantidad de masa ha aumentado. Entonces, Vauquelin decía, no, parece que la vida pone en juego el principio de conservación de la energía, en el sentido de que la vida parece que se alimenta de una energía no material para crear la materia, ¿vale? Entonces, eso
ahora Ana María dice, es que eso me rompió completamente los esquemas. Bueno, yo primero necesité de entender las transmutaciones y decir, bueno, vamos a ver, un sodio más un oxígeno da lugar a un potasio, ¿vale? Sodio tiene 11, potasio tiene 19, el oxígeno tiene 11, ¿vale? Y me faltan un 0,02% de la masa de un protón, ¿vale? Que es muchísima energía, convertida en energía es muchísima, ¿no? Pero bueno, todavía me lo puedo creer. Pero es que conforme he ido evolucionando las transmutaciones nucleares, me he dado cuenta de que lo que Vauquelin nos estaba diciendo es que la biosfera es una capa que no solamente es una capa de vida, sino que es una capa que está creando materia, pues es decir, la vida está convirtiendo materia del éter, de lo inmaterial. Y lo va haciendo conforme van evolucionando estas transmutaciones, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que yo siempre quiero poner aparte de esto es el de esta planta. A ver si, bueno, ahora después os explico otra cosa. Bueno, aquí los trabajos de Luker Brand publicados en Rusia, esto dio la vuelta a todo el mundo, pero hay una planta que, bueno, ahora no la veo. Bueno, este sería el cuadro general de las transmutaciones, ¿vale? El sodio más un hidrógeno da lugar a magnesio, el sodio más el oxígeno da lugar al potasio, el potasio más un hidrógeno da lugar a calcio y el magnesio más el oxígeno da lugar a calcio. Además, al mismo tiempo, el silicio se puede sumar con el carbono y dar lugar a calcio. Este sería el diagrama principal, ¿no? Pero hay una planta, mira, ahora no la tengo aquí. Si vosotros vais a cualquier jardín, bueno, a cualquier tía garden, veréis que hay una planta que siempre está colgada de un hilo de hierro, que tiene una forma así, que se llama la tilandasia, que tiene una forma así como si parece la parte de encima de una piña, ¿no? Bueno, pues la tilandasia se han hecho experimentos de dejarla colgada en un hilo 100% de cobre y cuando tú quemas la planta y analizas sus sales, te das cuenta de que no hay nada de cobre y sin embargo hay mucho hierro. Por lo tanto, la tilandasia es una planta que muy particular porque es capaz de crecer por encima de un hilo de hierro, es decir, sin suelo, pero además es capaz de transmutar el cobre a hierro, ¿vale? Que eso es una transmutación también muy estudiada, ¿no? La transmutación del cobre al hierro y del hierro al vanadio, ¿vale? Es una reacción, es una transmutación que se ha estudiado en los peces de sangre caliente, en los peces de sangre fría, y se ha visto de que es una transmutación termorreguladora sobre todo para peces, ¿no? Entonces, las transmutaciones nucleares nos rompen muchísimos esquemas, ¿no? Más transmutaciones nucleares que a mí me gustaría explicar. Aquí me gustaría mostraros un paper publicado por científicos militares, ¿vale? Que se mantuvo en secreto durante tiempo, que replicaron los experimentos de Kerbrand y Komaki, estos dos científicos, tanto el japonés como el francés, y descubrieron que en la mitocondria celular, por eso yo te siempre he comentado de que el ciclo del ATP es incompleto, ¿vale? Es incompleto, ahí falta algo, ¿vale? Falta algo. Pues estos científicos demostraron que en la mitocondria celular, aquí está el paper original que he extraído algunas slides para que se pueda ver lo más importante, aquí el balance energético, aquí diciendo que esa diferencia de un 0,02% de energía se necesitaría de un acelerador de electrones capaz de poder hacerlo, es decir, estas diferencias tan nimias que hay ahí, pues se necesitaría pues, un acelerador de electrones que tuviera 7,29 megaelectronvoltios, es decir, necesitarías acelerar un electrón a 7.290.000 voltios para poder dar esa energía que se debe de estar produciendo en esta transmutación, ¿vale? Pues estos científicos militares al final concluyeron de que efectivamente esto es así y it is concluded that elemental transmutation occurring in life organisms accompanied by loss of in mass, es decir, se ha concluido que transmutaciones nucleares ocurren en organismos vivos y están acompañados por una pérdida o ganancia de masa representado en la conversión en energía térmica y que esta energía probablemente produzca un beneficio neto cuando se compara con lo que se ha adquirido con respecto a la transmutación,
¿vale? Aquí incluso construyeron, ya os digo, construyeron un modelo para tratar de explicar esto de cómo en el ATP pues se puede estar produciendo estas transmutaciones, ¿no? Incluso después, más adelante, este científico que se llama Panos Papas ha publicado todo un trabajo muy extenso donde además de lo que supongo que ya habéis visto con Ana María, que una vez el agua se estructura crea una diferencia de voltaje de más o menos unos 300 milivoltios, que ese voltaje depende de varios factores, que la célula cancerígena se invierte, etcétera, etcétera. Supongo que lo habéis visto. Pues Panos Papas además postula la idea de que la bomba de sodio-potasio fuera en realidad lo que él llama una oximutación o del rol dual que el oxígeno tiene en biología, ¿vale? Un rol químico, pero también un rol nuclear, es decir, un rol de fusionarse con el sodio para dar lugar al potasio o desfusionarse con el potasio para dar lugar al sodio, ¿vale? Bueno, esto es... y luego también me gustaría explicarlas en geología, las transmutaciones nucleares, ¿no? Las transmutaciones nucleares en geología, por ejemplo, se encontraron cuando se hicieron unas pruebas, bueno, se encontraron en muchos lugares. Bueno, sí, Ana María me ha hablado también de la orina del desierto. Bueno, ese experimento consistió en que Louis Kerbrand se fue al sur de Argelia en los años 50, que por esa época todavía era colonia francesa, en un lugar donde la temperatura habitualmente durante el año supera los 37 grados, entre mayo y septiembre, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta de que la sal, el cloruro de sodio que ingerían los trabajadores era transmutado después en potasio, ¿vale? Es decir, él analizaba la orina de las personas y se dio cuenta de que la transmutación sodio más potasio lo que hace es introducir calor en el cuerpo para expulsarlo, ¿vale? E introduce calor en el cuerpo para expulsarlo. Por eso, en los países donde hace mucho calor, toman té caliente. Té caliente tiene la función de introducir un calor dentro para expulsar el exceso de calor que hay dentro, ¿no? Pues parecía que las transmutaciones nucleares hacían esto. E incluso encontró una campana de Gauss. Es decir, empezó a ver que en el momento en el cual, más o menos a finales de abril, principios de mayo, hasta finales de septiembre, principios de octubre, donde la temperatura ya empieza a sobrepasar los 37 grados, empezaba un exceso de potasio en la orina. Y este exceso de potasio llegaba a su máximo más o menos en la canícula de julio, donde se detectaba hasta 5 veces más potasio en la orina que había sido ingestada, ¿no? Bueno, el tema de las transmutaciones nucleares en biología se estudió muchísimo. Yo hay un libro que os recomiendo mucho que leáis, que además lo tenéis en español, que es La vida secreta de las plantas. En ese libro se habla de las increíbles propiedades de las plantas y se habla de Marcel Vogel, se habla del efecto Baxter. Es un libro al principio muy ameno, se hace muy ameno y al final se entra en temas más profundos como 2 capítulos, uno titulado Los alquimistas en el jardín, donde se explica toda esta historia de Louis Kerbrand, ¿no? Que también involucró a un químico muy importante de una universidad de París, un químico orgánico de una universidad de París, ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, Pierre Baranger, exacto, ahora me ha venido, que también estudió pues la desaparición del azufre y el potasio en muchos germinados de plantas, ¿no? Y también hizo experimentos muy importantes. Pierre Baranger no es tan conocido como Louis Kerbrand y realmente vale también mucho la pena seguir el trabajo de Baranger. Y Baranger, que era, ya os digo, era un catedrático creo que era catedrático de química orgánica o química de los alimentos de la Universidad de la Sorbona, se jugó su reputación al decir, por más que la gente diga lo contrario, yo he hecho todos los experimentos, he seguido todos los controles y demás, y he podido comprobar cómo efectivamente las plantas son capaces de absorber el azufre y convertirlo en fósforo o convertirlo en cualquier otro elemento de la tabla periódica, ¿no? Y ahí es donde entra en juego una temperatura que es una temperatura clave, que es la temperatura de 37 grados. La temperatura de 37 grados es la temperatura a la cual un elemento puede transmutar al elemento inmediatamente anterior, ¿vale? Antes os he mostrado sodio más hidrógeno da lugar a magnesio,
¿vale? Pues esa transmutación se puede producir a 37 grados. Y si el magnesio lo quiero transmutar al aluminio, que es el aluminio, el número siguiente, también lo puedo hacer a 37 grados. Efectivamente. Sí, La vida secreta de las plantas, de Peter Tompkins. Tenéis la suerte de tener este libro en español. Digo la suerte porque ese libro pertenece a una colección de otros 2 más, que son La vida secreta del suelo y La vida secreta de la naturaleza, que estos 2 no están traducidos al español y realmente estaría muy bien que se pudieran traducir los 3 libros de Peter Tompkins sobre esta trilogía de plantas, naturaleza y suelo. El del suelo es un poco más técnico, más del ciclo del etanol, en fin, hay momentos que explica cosas de bioquímica y de fijación del nitrógeno y el dióxido de carbono que son bastante complejas, pero el primer libro, La vida secreta de las plantas, realmente os aconsejo mucho que lo leáis porque ahí podréis ver todo esto que os he contado. Es sin duda uno de los temas más fascinantes, pero como os he dicho, yo voy incluso más allá y os sugiero y además afirmo que la biosfera, esa capa de vida que rodea el planeta y que está por todos los sitios, es la responsable de la conversión de energía no material, es decir, de éter, en materia. Y ahí volvemos un poco a lo que os decía al principio. Vale, la cuántica está muy bien y tal, pero es que esto es una ciencia que va mucho más allá, muchísimo más allá. O sea, rápidamente te das cuenta de que la cuántica se te queda pequeña para poder detallar esto, en este caso las transmutaciones que os explico, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Queréis que vaya a lo de Constantin Mail? Pero creo que aquí es bueno hacer una pausa, como mínimo, si queréis preguntar alguna cosa, ¿no? Sí, Beatriz tiene la mano levantada. ¿Estás en la Sagrada Familia? Más o menos. Estoy a 10 minutos andando. A ver, una cuestión. A ver, en principio estoy encantada de que estés aquí. Muy ilusionada. A lo mejor algún día tengo la posibilidad de estudiar cuando esté un poquito más, con más tiempo, ¿vale? Contigo. A ver, mi pregunta es en relación con la transmutación, ¿vale? Yo estuve estudiando con Adolfo Hartnett Esparcia en la Universidad de Barcelona, 2 cursos de posgrados, uno sobre esquizofrenia y otro sobre las psicosis infantiles, los cuales se decía que el autismo tenía que ver con las vacunas, y luego había otro tema que yo considero que es muy interesante.